Con lo fácil que sería, Mariajo, que Mazón fuese a declarar delante de la jueza, como ella le ha ofrecido en innumerables ocasiones. Sí. Acompañado del abogado, por supuesto, él va como testigo, va acompañado de su abogado, dice todo lo que sabe, pero por algo que se nos escapa, por lo que sea, él no quiere colaborar con la justicia. Bueno, a mí no se me escapa mucho. Tú porque eres muy inocente y muy bien pensada, pero es que es muy difícil. Parece, ¿eh? Sí, claro, Sí, lo creo además firmemente. Raquel Ejerique, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. Bueno, aquí a medida que están pasando los días y vamos conociendo informaciones, hay quien está empezando a preguntarse si los cargos políticos de la Generalitat Valenciana el día de la Dana lo que quieren es echar toda la culpa a los técnicos que estaban al frente del CECOPI para eximirse así ellos de ella. Bueno, la estrategia general de los políticos de la Generalitat Valenciana, de los responsables políticos del Consell, ha sido en todo momento decir que ellos no tenían la culpa, que no tenían información o de al lado del gobierno, ¿no?, de las agencias de gobierno, o por abajo de los técnicos. Y esto lo ha hecho desde Carlos Mazón, que ha reiterado en numerosas ocasiones que él no tenía por qué tomar ninguna decisión, puesto que estaba Salomé Pradas y que además no recibía lateralmente esa información de las agencias de gobierno, como la propia Salomé Pradas, que siempre ha mantenido que ella hizo lo que le dijeron los técnicos, que había un debate técnico y que ella prácticamente escuchaba, ¿no? Esto se ha repetido también entre los consellers, el de Educación, que dice que se fue porque tampoco sabía nada, se fue a Alicante a pasar el día, o el de Carreteras, donde murieron decenas de personas, que asistió a una entrega de premios, como la vicepresidenta Susana Camarero, que también aseguró, aunque es falso, que ella se desconectó de ese CECOPI porque no se estaba hablando de ninguna emergencia y que no se daba cuenta de nada importante. Cuanto el acta judicial, los sumarios judiciales recogen perfectamente que desde primera hora de la tarde se hablaba de desaparecidos, de personas que no podían ser rescatadas en Utiel y de la posibilidad de la rotura de la presa de Forata. Y realmente eso es un poco lo que quiere la jueza desmontar o averiguar si fue así, si realmente nadie de las personas que podían tomar una decisión política no sabía nada realmente y no podían tomar ninguna decisión porque los técnicos la tenían que tomar, cosa que evidentemente, según la ley de emergencias de la Generalitat Valenciana, no es así. Era la directora de esa emergencia o la responsable de esa emergencia era la consellera, aunque se quiera echar la culpa a diferentes personas que, por cierto, han pasado como testigos, han salido en la televisión, en los vídeos emitidos, por ejemplo, por Televisión Española, y queda claramente reflejado que los técnicos sí sabían del peligro y estaban constantemente alertando a sus mandos políticos, que lamentablemente pues, no hicieron nada para poder salvar la vida a todas las personas. La jueza de la Dana quiere determinar quién estaba dando las órdenes en el CECOPI el día de la tragedia y por eso la investigación judicial sigue adelante. Hoy declara uno de los técnicos que estuvo precisamente en el CECOPI. Mario, ¿por qué es tan importante la declaración de Néstor García hoy? Sí, su declaración es importante porque es el técnico que aparece en el vídeo en el que Salomé Pradas está en el CECOPI por la mañana y este le alerta del riesgo de los barrancos. Ha llegado aquí aproximadamente a las 9:15, 15 minutos antes de su citación, y su declaración es clave en esta investigación. Declaración también clave este miércoles, probablemente la más mediática, la de José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete de Carlos Mazón, que tuvo 6 llamadas durante el 29 de octubre con Salomé Pradas, la consellera de Interior en ese momento, ahora mismo investigada. 6 llamadas que la primera se produjo poco antes de la 1 del mediodía, la última a las 7:07 de la tarde, 1 hora antes del envío de la alerta. Sí, precisamente como nos contaba Mario, uno de los focos donde la jueza se está centrando y además se centra desde el principio es el envío del mensaje de alerta a la población. La magistrada quiere saber por qué se envió tan tarde. A las 5:10, el subdirector de emergencias de la Generalitat ya pone encima de la mesa la posibilidad de enviar una alerta. De acuerdo con lo que decidamos, podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona. El jefe de bomberos, 10 minutos después, relata una situación crítica. Entre los tejados, que acabamos de comprobarlo, calculo que empezaremos a tener problemas de hipotermia. 1 hora después, a las 6:35, según el relato de la jefa de emergencias de la Generalitat, delegación de gobierno advierte de que es necesario ya el desalert. La respuesta desde el CECOPI: lo estamos gestionando. 2 minutos después, a las 18:37, según la información remitida a la jueza, Emergencias ya tenía un primer borrador del mensaje. Minuto antes de las 7, escuchamos directamente a Pradas dar indicaciones sobre el desalert. Nosotros vamos a proceder a una comunicación a las poblaciones
o posibles poblaciones afectadas por la emergencia. Pide que le lean el texto que se ha preparado. Vamos a leerlo. Ante las situaciones derivadas por fuertes lluvias. Y añade una última instrucción. También lo de les de comunicación. En medio de esa toma de decisiones, la consejera llama al presidente, pero no lo coge. Yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. Cuando Mazón devuelve la llamada y la consejera consigue hablar con él a las 7:43, el presidente admite que era para tratar el envío del aviso. Y me informó de que se iba a alertar a la población. Hace menos de un mes, en una entrevista, aseguró que en ningún momento de esa tarde supo que se iba a enviar la alerta a la población. Con su consejera al frente de la emergencia, volverá a contactar a las 8:10. Hablan un minuto. Al colgar... Ay, Dios mío, estaba sonando la alarma ahí. Se envía la alerta. En la investigación de la jueza es clave el retraso en el envío, porque según la magistrada, cuando llegan los móviles ya se habían producido la mayoría de las 229 víctimas mortales. Raquel, claro, aquí todo ese tiempo en el que el CECOPI tiene el mensaje, elabora el mensaje, pero no lo manda, coincide con ese agujero negro en la cronología de Mazón, en el que no sabemos dónde se encontraba el expresidente de la Generalitat, como si hubiesen estado esperando a que él diese el ok. Bueno, la jueza lo que quiere desentrañar precisamente es qué papel tuvo Carlos Mazón. Sabemos que muy protagonista no fue, puesto que estaba de comida, pero sí que estaba localizable en algunos momentos, cogía el teléfono y en otros llamó a personas cercanas. Y en otros momentos, cuando no podía contactarle a él, la exconsellera de emergencias acababa llamando a su equipo más cercano y por eso la jueza los ha citado a declarar, para intentar encajar ese puzzle de llamadas. Pero es cierto que en los momentos más clave, cuando la consellera lógicamente quiere informar a su jefe, es algo bastante plausible, ¿no? Vas a enviar un mensaje de esas características, vas a estrenar un sistema de emergencia en todos los móviles de una provincia, pues qué menos que decírselo a tu superior, ¿no? Y de alguna manera pues obtener un respaldo. Cuando quiso obtener ese respaldo coincide con esos 37 minutos que todavía hoy siguen en blanco y que el dueño del Ventorro ha puesto todavía más en duda, porque ha asegurado que él, cuando lo vio salir de su restaurante, no llevaba el famoso suéter amarillo, sino que iba con el traje de chaqueta con el que había entrado. O sea que siguen las dudas de a dónde fue Mazón después del restaurante. Algunas personas cercanas a su equipo de seguridad aseguraron al diario.es hace ya un par de meses que el presidente de la Generalitat se fue a su casa y por eso llegó cambiado. Pero esa hora, esa media hora, esos 37 minutos siguen siendo clave para la jueza para saber exactamente si por acción u omisión, algo que la Audiencia Provincial también ha refrendado como una posible investigación, la omisión de su deber, cómo pudo incidir esa posible omisión o acción del presidente en el hecho de que el mensaje llegara tarde y, por cierto, también que llegara mal redactado, en el sentido de que no alertó, aunque encima llegó tarde, no alertaba bien de los peligros a la población. Y esa ahora mismo es la clave, ¿no? El entorno más cercano de Mazón y el cruce de esas llamadas de cuando la consellera no lo localizaba él, a quién llamaba, qué le decía y qué le contestaba a su equipo cercano. Y en eso está la jueza, buscando rellenar esas lagunas que deja el relato de Carlos Mazón. Y hoy podría estar más cerca de lograrlo porque van a declarar el chofer del presidente en funciones y también sus escoltas, Mario. Sí, la jueza ha solicitado primero su identificación, la de los escoltas y del chofer, y posteriormente los citará a declarar como testigos. Quiere saber si pudieron escuchar alguna conversación de las llamadas de Carlos Mazón, si escuchó algún comentario de ellos, y recordamos que Mazón en la comisión de investigación dijo que llegó al Ventorro acompañado por los escoltas, pero en su salida ya no estaba con ellos. La jueza considera que los argumentos para citar tanto a los escoltas como el chofer son extrapolables a los que utilizó para citar a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la tragedia. Claro, Raquel, aquí lo que ha trascendido, según Mazón, es que él, cuando fue a comer al Ventorro, le dijo a los escoltas, no sé si también a su chofer, que podían irse, que tenían la tarde libre. Bueno, eso es muy importante porque, bueno, políticamente, por supuesto, ¿no? Porque revela
que Carlos Mazón estaba ya de vacación. A las 3 de la tarde consideró que ya no iba a viajar a ningún sitio, que no estaba de servicio, digamos, y por eso envía a casa, pues el motivo principal, ¿no? Cuando un político envía a casa a su escolta. Los escoltas dejan al político normalmente en su casa, ¿no? Todos los días, a este y a cualquier presidente de comunidad. Y esto lo confirman jefes de seguridad que ha habido en el Palau de la Generalitat, ¿no? Cuando ya ha acabado la jornada, en ese momento se retiran, vigilan el edificio, la entrada, hacen un chequeo general y se van hasta el día siguiente. Y cuando un político como Carlos Mazón, un día de alerta roja, con Utiel ya en alerta, en plan de inundación número 2, con la UME pedida, le dice a sus escoltas y a su chofer que pueden irse, que pueden retirarse, que ya no los va a necesitar, es porque realmente piensa que no va a trabajar en toda la tarde o tiene la intención de no tener una agenda pública como no tenía, ni oficial, y ni siquiera prevé esa emergencia que pudiera desarrollarse, ¿no? Aunque achaca todo a la falta de información, lo que está claro es que la información era suficiente como para intentar quedarse trabajando, aunque fuera telemáticamente, o prevenidos los escoltas y el chofer por si tenía que viajar a algún sitio. Eso no fue así, los mandó a su casa y es cerca de las 8 de la tarde cuando hace la llamada a su secretaria de gabinete para pedirle otra vez, ante la evidencia de la desgracia, cuando ya empieza a saber que va a haber muertos y le alertan de que va a haber muertos, le llama a Pilar Montes y le dice que, bueno, que vuelva a conectar con los escoltas, con el chofer y que se va a ir al CECOPI. Pero evidentemente ese gesto de enviar a casa a los escoltas quiere decir que Carlos Mazón estaba bastante desconectado de la emergencia y que no preveía trabajar o tener una agenda pública o tener que ir a ningún sitio esa tarde. Con lo fácil que sería, Mariajo, que Mazón fuese a declarar delante de la jueza, como ella le ha ofrecido en innumerables ocasiones. Sí. Acompañado del abogado, por supuesto, él va como testigo, va acompañado de su abogado, dice todo lo que sabe, pero por algo que se nos escapa, por lo que sea, él no quiere colaborar con la justicia. Bueno, a mí no se me escapa mucho. Tú porque eres muy inocente y muy bien pensada, pero es que es muy difícil. Parece, ¿eh? Sí, claro, Sí, lo creo además firmemente. Yo, como no lo soy, y además tengo una edad, tengo el pelo blanco como algún otro, espero que no tan blanco en ese sentido, por Dios. Bueno, la cuestión es, ha mentido tantas veces, es tan grave lo que ha pasado, es tan obvio que no estaba, que no se le esperaba, o sea, ya sí que se puede decir, ni está ni se le espera, y que su responsabilidad era clara, que claro, no me extraña que no quiera ir a declarar, porque es que ¿qué va a decir ya? ¿Qué puede decir? Hombre, ya? ¿dónde estuvo? A ver si nos lo aclara. Bueno, pues, Se acabará sabiendo, se acabará, ese es el problema, mira, pero no por las él. siguientes diligencias que yo preveo son su geolocalización. Porque aquí esto va a ser un sálvese quien pueda. Cuando vaya el jefe de gabinete dirá la verdad, cuando vaya el resto de gente, cuando vean que es imposible seguir tapando esto, que es muy grave, que ha muerto mucha gente.